viernes, amigos, bienvenidos, buenos días. Llega la emisión nacional del Comercio TV. Dianita, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Robert? Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una nueva jornada informativa. Ya viernes llega el fin de semana. El mejor día de la semana, dicen. Enviarles un abrazo enorme, que todo sea positivo, lleno de merecidas realizaciones. Ya llegó a nuestra mesa de trabajo Diario El Comercio, su emisión impresa. Títulos importantes. Al año, dice, 2.000 personas esperan trasplantes. El tuneo apasiona a 110 camioneros. 6 de las 8 preguntas pasan a consulta popular. Al país le cuesta superar las pérdidas por la pandemia. Estos son los títulos de El Comercio en su edición impresa. Usted lo puede solicitar en todo el país. Y así, Dianita, empecemos. Así es, arrancamos ya de inmediato con las noticias. Entre consensos y desacuerdos se cerraron las últimas mesas de diálogo entre el Ejecutivo y los representantes indígenas. La mesa de focalización de combustible fue la única de las 10 mesas técnicas que no llegó a ningún acuerdo, mientras que la de los derechos laborales, la CONAIE no firmó el acta al cierre. 90 días después que iniciaron los diálogos entre el gobierno y las organizaciones sociales, se cerraron las 10 mesas técnicas entre consensos y desacuerdos. Este jueves se firmaron las actas finales de salud, educación superior y focalización de combustibles. Esta última no concretó ningún acuerdo debido a que no se logró establecer una política de hidrocarburos. Nosotros planteamos el desacuerdo principal es de que no se pudo elaborar una política de comercialización, de manejo de precios y de subsidios de los combustibles. El subsidio total, imagínense que es una torta, sí. La mitad de la torta tiene que ver con el transporte. En la mesa de empleo y derechos laborales, el sinsabor también fue el mismo para CONAIE. Acá, pese a que el Ejecutivo aceptó reconocer el pago de indemnización a trabajadores que fueron despedidos durante la pandemia, los representantes indígenas decidieron no firmar el acta y levantarse de la mesa. La dirigencia de la CONAIE no quiso firmar el acuerdo porque ellos pretenden colocar en el acta final, que era hoy, que no hay acuerdo. Los dirigentes del movimiento indígena señalaron que a su criterio no ha habido una voluntad del gobierno para consensuar sus peticiones centrales. En 2 mesas no hay acuerdos. En la mesa del tema laboral y en el tema de subsidios. Creo que en este momento no estamos pidiendo nada más, bajo su misma palabra. Los que tienen más, que paguen más. Y los que no tenemos, de alguna manera, traslademos esos recursos que se pueden recuperar de los sectores que sí tienen como una política de compensación a los sectores. La última oportunidad para firmar algún compromiso de estos temas será este viernes, donde desde horas de la mañana se instalará una mesa emergente de coordinación y así lograr firmar las actas finales. Hay avances en la mesa, en todas las mesas, para que vean nuestro espíritu democrático, que queremos resolver por esta vía, para mirar y poder dar salida a estas 2 mesas. Para horas de la tarde de este viernes se realizará la ceremonia de clausura con la presencia de todos sus protagonistas. Previo al evento, desde CONAIE indicaron que se reunirán para realizar una evaluación al trabajo efectuado y analizar su postura a los diálogos alcanzados. Informó Mauricio Sánchez. La Corte Constitucional, amigos, dio luz verde a 6 de las 8 preguntas a la consulta popular que impulsa el gobierno nacional. Sin embargo, estas deberán pasar otro filtro donde podrían quedar más afuera. La espera del Ejecutivo terminó tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el pedido de consulta popular. Y con estos 6 de las 8 preguntas, con luz verde por el momento. El gobierno podrá leer eso como una gran victoria, porque dirá, claro, me han pasado a la posibilidad de tramitar vía enmienda la gran mayoría de preguntas, pero si atendemos al contenido de las preguntas que la Corte ha calificado como tramitables vía enmienda, uno ve que el condumio o el corazón central de esta pretensión de consulta popular se queda fuera. El constitucionalista Ismael Quintana se refiere a la pregunta número 1, que hace referencia a permitir el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado. Y la 6, eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que sea la Asamblea Nacional quien lo haga. Y no tenemos todavía ninguna certeza sobre si esas 6 preguntas van a pasar finalmente ya a la consulta popular, porque en el segundo pronunciamiento que va a emitir la Corte en los siguientes 20 días, bien podría la Corte declarar la inconstitucionalidad de todas, de una o de varias preguntas.
En la segunda fase, la Corte efectuará un control tanto formal como material de los considerandos introductorios, preguntas y anexos para determinar que cumplan con lo que establece la ley. Es decir, que no sean sugestivas, que no sean preguntas compuestas, que no se pretenda la modificación constitucional de temas en bloque, ¿no es cierto? Que se garantice la libertad del elector, que no se trate de preguntas que induzcan a la respuesta al elector. En relación de las que quedan afuera, el camino para el régimen podría ser cuesta arriba. Si Lasso quiere insistir en esto, necesita un nuevo dictamen de la Corte, pero desde el inicio, es decir, que le califique la vía y que luego le califique el contenido, para luego tratar de promover la reforma parcial. No sé si al presidente le interese eso, porque evidentemente el trámite de la reforma parcial es muchísimo más complejo y demorado, y para eso va a requerir de la Asamblea Nacional. Es decir, con el dictamen de la Corte, la Asamblea Nacional tendría que iniciar un doble debate con un plazo de espera de 90 días entre primer y segundo debate, y solo si a la Asamblea se le da la gana de aprobar esa propuesta de reforma parcial, iríamos a un referéndum. Sin duda, nuevamente el régimen a cruzar los dedos, informó Héctor Romero. En otro tema, varias contradicciones denuncia haber encontrado hasta el momento la Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación de la Asamblea Nacional que investiga el femicidio de María Belén Bernal. Este jueves inspeccionó las instalaciones de la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, donde se habrían registrado los hechos. Quieren tener la mayor cantidad de elementos posibles, por eso no dudaron en acudir a la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, ubicada en el norte de Quito. Lo primero que hemos podido evidenciar es que efectivamente los protocolos no se cumplieron en la noche en la que sucedieron los hechos, en la noche en la que fue asesinada María Belén Bernal. No se cumplieron los protocolos ni de registro ni de ingreso. En carne propia quisieron constatar las condiciones en las que María Belén Bernal fue víctima de femicidio el pasado 11 de septiembre, cuando la vieron con vida por última vez, precisamente ingresando a este lugar. El denominado Castillo de Grayskull, una construcción de 3 pisos y una terraza que hoy justamente la habitación del crimen está en custodio por la Fiscalía. Villas tan cercanas a esta construcción que también pudieron haber escuchado los gritos de auxilio que pedía la víctima. Es el trabajo que desarrolla la Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación por el caso de María Belén Bernal de la Asamblea Nacional, que hasta los primeros días de noviembre tiene previsto presentar un informe para que sea debatido en el Pleno del Legislativo. Y lo preocupante es que en los sectores o en los bloques, en este caso de los cadetes, existe registro, existe también personal de guardia y existen cámaras. Mientras que en los bloques de los oficiales, como el bloque 3, donde estaba el teniente Cáceres, no existe cámaras, tampoco existe registro y tampoco existe un personal de guardia. Hasta el momento poco o nada se conoce sobre el paradero del principal sospechoso, el esposo de Bernal, el teniente de policía Germán Cáceres. Porque este ha sido un crimen que ha conmocionado a todos los ecuatorianos, incluso a nivel internacional, por la gravedad. La mató un policía, que era su esposo. La mataron aquí, en la escuela de policía. Insistirán en la comparecencia del presidente Guillermo Lasso, ya que la primera vez no acudió. Informó Héctor Romero. Y con 86 votos afirmativos, el juicio político en contra del Consejo de la Judicatura y la expresidenta de esta institución fue archivado por la Asamblea Nacional. La moción de censura y destitución contra María del Carmen Maldonado y los vocales Juan José Murillo, Fausto Murillo y Ruth Barreno no alcanzó los 92 votos necesarios. Representantes de la Asociación de Prestadores Externos de Salud se reunieron con los miembros del CAL en busca de un mecanismo para que el IES logre pagar la deuda que tendría con estas instituciones. Según mencionaron, al momento alcanzaría los 170 millones de dólares. La Asociación de Prestadores Externos de Salud agruparía cerca de 400 instituciones entre centros médicos y empresas que entregan insumos y medicamentos en varias zonas del país. Según mencionaron sus representantes, hace meses no reciben el pago por sus servicios. La deuda que el IES mantendría con este sector sería de cerca de 170 millones de dólares. Entonces, ¿por qué seguimos dando atención? Porque a nosotros nos dicen que si dejamos de dar atención, nos quitan el contrato y vayan ustedes a ver cuándo cobran. Es decir, si en estas condiciones cobramos tarde, imagínense
Si nosotros decimos cierro el centro médico, ya no doy más. Las negativas que mencionaron han tenido cuando solicitan reuniones con los directivos del IES los llevaron a la asamblea. Esperan que este organismo sea un puente para llegar a un acuerdo de pago. Nunca nos atendieron. Apenas el señor Ortega asumió la presidencia, enviamos una comunicación pidiéndole una mesa de trabajo. Nunca hemos tenido respuesta, jamás atendido. Lo mismo el licenciado Salgado, apenas asumió la dirección general, le solicitamos una mesa de trabajo, tampoco tuvimos respuesta. El presidente de la Asamblea señaló que se espera incorporar en la reforma presupuestaria estos pagos. Sobre todo en el presupuesto que se va a presentar hasta finales de mes como proforma por parte del Ejecutivo y hacer las recomendaciones. Aspiremos de que, entre otros casos, podamos hacerlo antes del 30 y a lo mejor sintonice el Ejecutivo y pueda presentar ya dentro de la proforma presupuestaria esa posibilidad. Además, Virgilio Saquicela dijo que sería necesario revisar cuánto del porcentaje de contribuciones de las transacciones bancarias se le entrega a Solca. Solca está planteando de que se haga realidad el 0,5% que pagamos de las transacciones bancarias. Finanzas recauda y devuelve solamente el 0,25%. Y ese otro 0,25% se va al Ministerio de Salud, también para el tema oncológico, ¿no? En tanto, varios asambleístas coinciden en que el tema es una prioridad para evitar un posible colapso del sistema de salud. Nuestra labor va a ser exhortar y el de exponerle al Ejecutivo todos los problemas que se están dando. Datos de la Asociación de Prestadores Externos de Salud registran más de 20.000 plazas de trabajo directas y 70.000 indirectas, informó Sofía Vintimilla. El Instituto de la Democracia capacitó a cientos de candidatos que participarán en las elecciones seccionales de este próximo año. Dentro del evento se abordó además la modificación a la fecha del debate electoral. El enfoque de este taller fue que candidatos y organizaciones políticas que no cuenten con los recursos económicos para elaborar las estrategias de campaña puedan capacitarse para desarrollarlas en sus territorios. ¿Cuál es nuestro objetivo? Proporcionar herramientas, metodologías, legislaciones, instrumentos para que los candidatos y candidatas puedan enfrentar la contienda electoral. Estructurada su campaña, vale resaltar que de ser electos deberán poner en marcha su plan de trabajo, presentado con anterioridad al Consejo Nacional Electoral. Además, con esta capacitación en las 24 provincias del país y de requerirlo, nos podríamos trasladar a más cantones pequeños porque vamos a hacer en las cabeceras provinciales. Capacitación importante que incluso podrá aportar para aquellos que deban participar en los debates electorales. Con la finalidad de que los candidatos puedan proponer sus propuestas programáticas, sus elementos propios de los planes de trabajo y son elementos propios también de las campañas electorales. El Pleno del CNE modificó el calendario electoral respecto de los debates. En tal razón, los mismos se desarrollarán el 7 y 8 de enero, así como el 14 y 15 del mismo mes. El Consejo Nacional Electoral realizará 38 debates en 17 provincias. De esta manera, desde el Consejo Nacional Electoral se indicó que se concreta un proyecto más para la democratización y participación en la política, así como el acceso a la información. Informó Javier Rosero. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, recorrió la construcción de un sistema de agua potable que ejecuta el gobierno nacional en Puerto Misaguallí, zona de la Amazonía del país. La obra está culminada en un 75%. Al concretarse la misma, beneficiará a cerca de 11.000 habitantes de 30 comunidades. Durante el recorrido, el mandatario se refirió a la inversión que el gobierno hará para beneficio de la economía popular y solidaria. Hoy he venido hasta aquí con el fin de entregarles casi $1 millón en capacitación y asistencia técnica en beneficio de 300 organizaciones de la economía popular y solidaria en las 6 provincias amazónicas. Gracias a esta inversión, 3.000 personas que dependen de este sector económico serán beneficiadas. Y en la provincia de Imbabura se llevó a cabo el Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo. En este marco, el ministro de Turismo reafirmó la recuperación y reactivación económica a la que atraviesa el país, mientras que otras autoridades hablaron en torno al Plan Nacional de Hábitat y la competitividad.
Una cita en la que participaron varias autoridades de Estado. Se trata de un encuentro gubernamental en el que se informó sobre la situación del turismo a nivel nacional, la recuperación y la reactivación por la que atraviesa y las cifras positivas, que son el resultado de las acciones que ejecuta el Ministerio de Turismo. Los 47.5 millones de dólares no se invierten en las provincias, sino más bien el 70% se invierte en los mercados internacionales, que son los mercados priorizados. Este año han sido Estados Unidos, Canadá, México, Gran Bretaña, Francia, Alemania. Mientras tanto, el ministro Julio José Prado presentó la estrategia de competitividad de costos, que se centra, afirma, en promover el desarrollo productivo a escala nacional. Apuntalar los mercados locales, internacionales, bajar costos y poder hacer todos esfuerzos y acciones para colaborar entre la academia, el sector productivo y el gobierno con todas las capacidades que tenemos en territorio para seguir avanzando. Por otro lado, en los integrantes del gabinete estaba la ministra de Hábitat y Vivienda, Gabriela Aguilera. Ella detalló el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda para este 2022, que contempla 10.000 soluciones de vivienda, afirma, con un presupuesto de 138 millones de dólares. Hemos registrado más de 175 proyectos en la provincia de Imbabura, son más de 1.000 unidades habitacionales que podrán ser construidas con esta tasa subsidiada. De esta manera, las autoridades buscan promover el desarrollo productivo en todos los rincones del país, favoreciendo a la reactivación de las economías locales. Informó Ismenia Solórzano. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Seguimos informando. La devolución del impuesto al valor agregado se ajusta para los adultos mayores y personas con discapacidad, pues ahora pueden hacer el trámite netamente en línea desde el 18 de octubre. La página web del Servicio de Rentas Internas se está actualizando para que a partir del 18 de octubre de este año se active el mecanismo de devolución del IVA a personas de la tercera edad y discapacitados. Por esa vía únicamente. Se hagan las devoluciones de lo que se refiere a comprobantes electrónicos únicamente por la vía electrónica y a lo que se refiere a comprobantes físicos únicamente por la vía física. Solo quienes pidan devolución por primera vez deben acercarse físicamente a la agencia del SRI para que obtengan su clave y todos los requisitos. Sin embargo, en un futuro también se realizaría solo de forma electrónica. A la par se han hecho convenios con diversas corporaciones para acelerar la devolución del IVA a estos grupos prioritarios. Para que el IVA se les descuente automáticamente al momento del consumo, de tal manera que no ni siquiera necesiten pedir la devolución, sino que consumen y automáticamente se les descuente el IVA de la factura. Los usuarios ven con buenos ojos esta iniciativa. Que se abre una ventana más para poder atender de la mejor manera y con mayor amplitud a la gente. En mi caso sí, porque cuando no puedo, porque soy del siglo anterior, entonces busco una nieta que tiene 9 años y esa me da mi clase. El SRI hace un llamado a la ciudadanía para que no caiga en manos de gente inescrupulosa que busca lucrarse de los ancianos. Sobre todo adultos mayores en condiciones de pobreza o lejos de la ciudad, les dicen que el Servicio de Rentas Internas está pagando un bono si vienen a pedir la devolución de IVA y les entregan 30, 40 dólares y el saldo de la devolución se lo quedan ellos. El monto máximo de devolución del IVA para bienes y servicios de consumo personal es de $102. Informó Adriana Peralta. Y preste atención a esto, amigos. Un donante puede salvar la vida de al menos 8 personas. En Ecuador, cada 14 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. ¿Cuántas personas han decidido salvar una vida? Aquí le vamos a contar. Esta vida de diálisis es muy dura. Frank Sevilla, de 60 años de edad, acudía varias veces al hospital por más de 5 años para realizarse diálisis, una terapia para pacientes con insuficiencia renal. Muchas veces perdió la esperanza de que su vida pudiese mejorar, hasta que recibió un trasplante de riñón. A nosotros nos cayó de sorpresa, porque a veces como que se perdían las esperanzas. Esto me va a permitir ya insertarme en el trabajo nuevamente.
Pero hay 2.000 personas en lista de espera para un trasplante que todavía no pueden agradecer por una nueva oportunidad de vivir mejor. En promedio, decimos que un paciente puede estar 2 años en promedio en lista de espera. Ha habido casos de pacientes que esperaron muy poco y pacientes que han esperado un poco más, pero es por estas particularidades. En Ecuador, desde la creación de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células en 2011, el número de donantes se incrementó, pero las cifras cambiaron con la pandemia de la COVID-19. Nosotros tenemos una tasa de donación de, al momento, 4 donantes por millón de habitantes. Después de la pandemia, esto llegó casi a 0. Y durante este año y medio, se ha logrado ir recuperando. Según los especialistas, el reto para salvar más vidas está en socializar la importancia de la donación y empezar desde el círculo familiar. Imagínate tener un familiar que está en cuidados intensivos, muy enfermo, y que se acerque a alguien y te diga, mira, ¿has escuchado de la donación? A veces puede ser un choque emocional y todo. Sí a la donación en el momento en que vamos a sacar nuestra cédula. Esto le va a permitir hasta a 8 personas salvar la vida. En el país, los trasplantes más recurrentes son los de riñón y córneas. Por ejemplo, en el Hospital Carlos Andrade Marín, solo en lo que va del año han realizado 75 trasplantes. De estos, 29 fueron de córneas y 46 renales. El cambio en la calidad de vida de estos pacientes es espectacular. Dejan de ser pacientes discapacitados muchas veces a ser pacientes activos, productivos, que puedan tener una vida normal, ¿no? Cada 14 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Células, una fecha que busca concienciar a la población sobre la posibilidad que está en nuestras manos de salvar miles de vidas. Informó Andrea Navarrete. La alcaldía de Guayaquil finalizó la construcción de la piscina con olas artificiales del suburbio porteño. La obra tuvo un costo de $2.3 millones y contará con la presencia permanente de guardias y salvavidas. Guayaquil ya tiene su primera piscina con olas artificiales. La obra está ubicada en el suburbio de la ciudad y fue inaugurada por la propia alcaldesa Cintia Viteri. La piscina estará abierta de miércoles a domingo, desde 9 de la mañana, sí, desde 9 de la mañana a 5 de la tarde, correcto, ¿estamos bien? Correcto. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. La obra fue finalizada e impulsada por la Fundación Siglo XXI. ¿El valor de la obra, doctora? 2.3, costó todo. Eso implica la piscina, el sistema que vino ¿de dónde? De Escocia. El sistema de olas vino de Escocia. En el espacio hay baños, camerinos, zona verde y un área infantil. Asimismo, la piscina contará con la presencia permanente de guardias de seguridad, salvavidas y personal administrativo. Pero voy a poner cámaras aquí adentro. También ya hay cámaras aquí adentro, pero voy a aumentar las cámaras para que no desmantelen los baños. La alcaldesa no descarta la posibilidad de construir más piscinas en otros sectores de Guayaquil. El derecho absoluto a la recreación, el derecho absoluto a tener alternativas en su ciudad. Informó Eric Zambrano. Los techos colapsaron en Quito producto de la granizada y las fuertes lluvias. Afortunadamente, amigos, no hubo heridos, pero sí cuantiosas pérdidas materiales. Los aguaceros causan estragos en la ciudad y en el tránsito vehicular. Les informamos. Las lluvias continuarán, dicen las autoridades meteorológicas, y dejan consecuencias como estas. Valle de los Chillos, un galpón, parte de una fábrica, se vino abajo. La estructura no soportó el granizo y colapsó. Por suerte no hubo personas heridas. Y es que el poder de la naturaleza fue tal que aún se conservaba el granizo pese al sol de la capital de este jueves. La estructura de hierro se dobló y parte de una pared se desprendió. El techo cayó encima de 2 contenedores y de las herramientas de trabajo. En otra fábrica cercana pasó lo mismo. El techo colapsó. Los capitalinos este 13 de octubre. Apresurada carrera iban para no mojarse. Y en las noches está haciendo frío terrible. Bastante frío. ¿Ya se tuvo que comprar botas también? No todavía, pero ya me tengo que comprar. Oiga, ¿y ahorita se va corriendo y ya se pasa? Sí, ya me voy ahorita. Sí, para no mojarme. Desde el INAMI indicaron, sin embargo, que para este viernes se espera radiación muy alta en Pichincha. Pero no se confíe, tome las precauciones necesarias, porque con este clima nunca se sabe. Informó Marilyn Jaramillo.
Años de edad decidió ingerir matamaleza para quitarse la vida, así como lo escucha. Según la Policía Nacional, problemas con su pareja y la depresión le ganaron la partida. El hecho ocurrió en la parroquia rural Tarqui, cerca de Puyo. En el espacio cubierto de Tarqui, parroquia rural cercana a Puyo, se levantó la capilla ardiente para velar los restos mortales de Jordán Valverde. Murió en el Hospital General Puyo, donde fue internado luego de haber ingerido un letal matamalezas que se utiliza en agricultura. Ha tomado una decisión tan equivocada, mi hijo, que ha tomado un herbicida. Herbicida es veneno, pues no, que nosotros ocupamos para fumigar la hierba. Tenía 30 años de edad. No pudo soportar su depresión que le habría ocasionado la separación de su esposa, con la que procreó un hijo, luego de problemas conyugales que afrontaron durante algún tiempo. Mi hijo de porfiado seguía ahí, y hasta a la final tuvo ese desenlace fatal, ¿no? Él no midió esas consecuencias. Él se ha tomado unos tragos y tuvo ese coraje, ese valor para tomarse el herbicida. Estuvo internado en la sala de cuidados intensivos durante algunos días. A pesar del tratamiento especializado recibido, su salud se deterioró hasta que finalmente murió. Un cuadro de parada cardiorrespiratoria, fue interconsultado terapia intensiva, igual le entubaron, pese a que no tenía pronóstico, entubaron, reanimaron, hicieron todas las maniobras que había que hacer, pero lamentablemente ha fallecido el paciente. Según las estadísticas que maneja el principal hospital público de Pastaza, los venenos agrícolas se han convertido, lamentablemente, por su fácil acceso en el mercado, en los más recurrentes para atentar contra sus propias vidas por parte de quienes deciden suicidarse, informó Edwin Fernández. Acudir a un especialista si usted está deprimido, eso es una de las primeras soluciones. Uno de los antisociales se disparó a un policía, fue capturado por las autoridades, esto en la provincia de Santa Elena. El implicado es uno de los 3 delincuentes que participaron en el ataque a la UPC en la parroquia Anconcito, donde un uniformado quedó herido con 3 impactos de bala. El juez ordenó prisión preventiva de 90 días. Mediante una rueda de prensa, la policía acantonada en Santa Elena dio a conocer la captura de un sujeto, quien sería uno de los responsables del ataque al UPC de la parroquia Anconcito, donde un policía resultó herido con 3 impactos de bala la noche del pasado 7 de octubre. El día viernes a las 23 horas aproximadamente en el UPC Anconcito, fue herido de bala un compañero de la Policía Nacional. Este es el resultado del trabajo de inteligencia que realizó la policía para lograr dar con el paradero de este delincuente. Y gracias a las llamadas que recibíamos de nuestra misma ciudadanía, pudimos dar con estas personas. Sí, pudimos dar con uno de ellos. En el operativo, 3 viviendas fueron allanadas. Se allanó esos 3 domicilios y dentro de uno de esos domicilios se logró detenerle a una persona de sexo femenino, la cual dentro de sus versiones indicaba que es la esposa de uno de estos cobardes. A la señora igual se le detuvo porque se le encontró en posesión de sustancias sujetas a fiscalización. Luego de la captura se realizó la audiencia de formulación de cargos, donde el juez ordenó prisión preventiva para el implicado. La policía incita a la ciudadanía para que siga colaborando con la institución, de manera que se pueda lograr minimizar la delincuencia en la península. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Una nueva muerte violenta al estilo sicariato se registró en el barrio Evaristo Montenegro del Cantón Salinas. Varios sujetos dispararon contra un hombre de 31 años de edad. Los agentes de criminalística recogieron los indicios para iniciar con las investigaciones sobre esta muerte. Una nueva muerte violenta se registró la noche de este jueves, esta vez en el Cantón Salinas, en el sector Evaristo Montenegro. Según las primeras impresiones, señalan que al lugar llegaron unos sujetos a bordo de una motocicleta. De inmediato dispararon contra la humanidad de Dani Alexander Mendoza Muñiz, de 31 años. El hecho se registró aproximadamente a las 23 horas. Al momento se encuentran 12 indicios balísticos entre vainas y balas que ya el personal de criminalística se encuentra realizando la fijación y la recolección de los indicios.
El hombre quedó tendido en la vereda. Los moradores salieron al escuchar los disparos, llamaron a la ambulancia y lo trasladaron hasta el hospital, donde los galenos solo comprobaron su muerte. Avanzan en la ambulancia y ya que se tomó contacto allá con los paramédicos, ellos indican que una vez que ya llegó al lugar, ya había fallecido la persona. Según el representante de la policía, manifiesta que no han podido obtener mayor información por parte de testigos o moradores del sector. Los moradores del sector no quieren proporcionar alguna información, o ellos indican que no han visto absolutamente nada. Entonces, sin embargo, está personal especializado haciendo el levantamiento de información para tratar de esclarecer el hecho delictivo. Los agentes del Departamento de Criminalística recogieron 12 indicios balísticos para iniciar con el proceso de investigación. La inseguridad aquí en Salinas, Dios, está insoportable. Se necesita mano dura. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. En la provincia de Pichincha fue desarticulada una presunta organización dedicada al delito de avellato. Cargaban chanchos robados y otros animales domésticos en la cajuela de un vehículo tipo taxi, o sea, cogían taxi y camionetas. Increíble. Le contamos. De una, túmbele ya. El operativo, que empezó en horas de la tarde, se extendió hasta la madrugada. Agentes de la Unidad de Investigación contra el Abigeato durante 4 meses siguieron los pasos de una supuesta organización delictiva que operaba en zonas rurales de la provincia de Pichincha. Su modo de operar era identificar las vulnerabilidades que tenían los diferentes predios de personas que se dedicaban a la crianza de los semovientes. En 7 allanamientos fueron detenidas 9 personas, 7 hombres, 2 mujeres. Mediante el cumplimiento de roles y funciones ingresaban a domicilios y predios ganaderos en busca de semovientes, vacunos y porcinos. Posterior eran trasladados hasta los domicilios de estas personas hoy detenidas, en donde los faenaban en una forma clandestina. Los chanchos eran transportados en la cajuela de los autos, casi siempre utilizaban vehículos amarillos tipo taxis, les sacaban a pasear amarrados de patas y manos para más tarde ser faenados artesanalmente sin normas de sanidad. La mayoría de esta carne se distribuía en la parte norte de Quito. Los chancheros se movían por Calderón, Guayabamba, San Antonio de Pichincha, Perucho, Zambisa, Llano Chico, Pomasqui, Tumbaco, El Quinche y Ascasubi. La supuesta estructura delictiva estaba conformada por ciudadanos ecuatorianos, quienes registran antecedentes delictivos y procesos judiciales en su contra. Tenemos como indicios asociativos al cometimiento de estos delitos 3 vehículos tipo automóvil, 2 vehículos tipo taxi, un vehículo tipo camión. Probablemente se movilizaban también a provincias cercanas, pero la mayoría de los casos que tenemos nosotros registrados son dentro de la provincia de Pichincha. Se podría decir entonces que al ojo de los chancheros no había chancho malo, la buena fritada era su especialidad. En Quito informó Iván Casamen. Existe preocupación entre los habitantes de Sociovivienda 2, esto es en la ciudad de Guayaquil, por el retiro de los militares. Gran número de policías que durante 2 meses permanecieron controlando los niveles de inseguridad en ese sector. Las Fuerzas Armadas solo participarán en operativos CAMEX en distintos puntos de la ciudad. Lo que hasta hace pocos días se podía observar en el ingreso de Sociovivienda 2, así. Ahora se encuentra de esta manera. Calles desoladas, sin la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas o de grupos policiales que realizaban controles. Ellos se marcharon de ese sector de la ciudad con la finalización del estado de sección. Y es lo que les preocupa a los habitantes. Cada rato pasaban y estaba moderado esto. Ya. Ahora se fueron esos militares, esto que una Pero los policías son como todas las cosas. Estaban los militares, ahí sí venían a hacer ronda. Ahorita que los militares no están, ¿usted cree que han venido? Asimismo, a los conductores de los buses de la línea 123 que hacen estación en una de sus calles. No ha habido problemas en sí. No ha habido problemas. Esperemos que no haya, porque si no, de aquí salimos volando. Por aquí aparentemente se vive un ambiente de tranquilidad. La única UPC de ese conjunto de viviendas populares permanece con rejas por seguridad. Y sobre el trabajo policial que se realizará aquí, le consultamos al general Fausto Olivo,
director general de investigaciones, y esta fue su respuesta. Este tema le podemos luego tratar con el comandante de zona, quien es el que maneja todos estos datos, pero se ha venido trabajando y vamos a continuar trabajando. Mientras que el gobernador habló que los militares seguirán en las calles, pero para los fines dispuestos antes del estado de excepción. Seguir colaborando con la Policía Nacional en cuanto a los operativos CAMEX, que se refieren al decomiso de armas y explosivos. Ellos seguirán colaborando aquí en Guayaquil y en cualquier parte del Ecuador donde se lo requiera. Mientras que por estos barrios se muestran desprotegidos. Por ejemplo, a quienes en los callejones les retiraron las rejas en un despliegue de gran número de uniformados y que ahora se quedaron sin el cerramiento y sin las Fuerzas Armadas. Por allí pasan motos, sopladas, lo pueden atropellar, de todo pasa. Vamos a ver, pues, si más adelante las ponemos las rejas. Ahorita ya se fueron los militares, no sabemos qué vamos a hacer porque ya queremos otra vez las rejas. Es lo que sucede en Sociovivienda 2, donde en pleno estado de excepción y con presencia de policías y militares, hubo un triple crimen el 30 de septiembre y donde por ahora no se ha anunciado el retorno a clases presenciales en los dos únicos establecimientos educativos de este sector. Ellos seguirán presentándose pero de forma virtual, informó Charlie Pisa.